Buenas, mi nombre es Diana Primera Marimón, estudiante de licenciatura en educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, le voy a hablar acerca de la práctica pedagógica que realicé en este periodo 1601 en la Fundación Umbrella. Entonces, como están mirando en la pantalla, el título de mi propuesta o el nombre que escogí para nombrarlo es las estrategias didácticas empleadas por el docente Umbrella en la asignatura de Ciencias Sociales que promuevan un aprendizaje contextualizado desde la interculturalidad. Bueno, hablemos un poquito acerca de por qué de las ciencias sociales y de por qué de la interculturalidad. Como lo mencioné hace un ratito, yo soy estudiante de educación, licenciatura en educación. Entonces las prácticas debían estar enfocadas desde este ámbito. Entonces, bueno, digamos que la fundación no tiene, digamos, como que una cátedra que hable de los grupos étnicos o una cátedra afrocolombiana o indígena, tampoco es no educativa. Entonces, digamos que el área más afín desde la educación sería desde las ciencias sociales. Entonces, digamos que la temática abordada sería desde el aprendizaje teniendo en cuenta la interculturalidad, digamos, para hablar sobre todos estos grupos étnicos que conforman la cultura nacional, teniendo en cuenta también que la fundación tiene una población estudiantil amplia porque hay de diferentes regiones, entonces por eso mismo desde la interculturalidad. Bueno, la pregunta problema. Para esta pregunta problema hice una caracterización, hice una observación participante que me permitieron a mí como estudiante de prácticas visualizar unas estrategias, una problemática. Digamos que como tuve acceso a diferentes ciclos de la fundación, diferentes clases de las asignaturas, entonces miraba como que la particularidad de cada profesor, de cada docente, de la manera, en la forma de cómo daban las clases. Entonces, con relación en esto, me hice la pregunta, ¿de qué manera las estrategias didácticas utilizadas por el docente de la Fundación Umbrella promueven un aprendizaje contextualizado desde la interculturalidad? Los propósitos, bueno, teniendo en cuenta esa observación, esa caracterización que realicé, ese título o ese nombre que le di a mi propuesta y a la pregunta problema, entonces diseñé unos objetivos, entre ellos el objetivo general, que básicamente es analizar las estrategias didácticas pues implementadas por el docente, obviamente del área de ciencias sociales, que promuevan la interculturalidad, que es el tema que estamos desarrollando. En los objetivos específicos pues postulé 3. El primero de ellos es identificar las estrategias didácticas utilizadas por el docente de la Fundación Umbrella en el área de ciencias sociales. El segundo es interpretar el contexto educativo en sus elementos culturales, bueno, como parte de una estrategia pedagógica docente. Obviamente que este objetivo busca fortalecer la identidad de los estudiantes de la Fundación Umbrella. Y el último objetivo específico es determinar las estrategias pedagógicas que se desarrollan como actividades para el fortalecimiento de la identidad cultural en los estudiantes de la Fundación. Entonces, bueno, la planeación pedagógica. Bueno, la planeación pedagógica que yo propuse como estudiante de licenciatura en educación, teniendo en cuenta la práctica pedagógica y todos los contenidos que me han servido dentro de mi proceso educativo. Entonces, postulé 5 actividades. Entonces, bueno, por ejemplo, esta actividad 1 es sobre los grupos étnicos de Colombia. El propósito es conocer los distintos grupos étnicos del país. Entonces, todas estas 5 actividades que yo planteo, que yo propongo, el fin es conocer los distintos grupos
étnicos del país, teniendo en cuenta que estamos hablando de la interculturalidad. Entonces, bueno, la clase inicia, bueno, preguntando que si los estudiantes conocen algunos grupos étnicos, qué grupos étnicos conocen, que digan las características, que mencionen qué grupos indígenas conocen en Colombia, ¿ve? Y si saben de pronto qué parte o qué ubicación del territorio nacional ubican esta población indígena, sus culturas. Entonces, bueno, la idea es que los contenidos tengan, obviamente, se hable de los grupos indígenas del país, identificar si de pronto dentro de esa misma clase, si de pronto tengamos, ¿sí? Identifiquemos alguna etnia indígena dentro de los estudiantes. Y bueno, para evaluar la actividad se hará preguntas relacionadas con el tema que se dio en clase. Entonces, bueno, la segunda actividad, como ya les expliqué, el fin es el mismo, conocer los distintos grupos étnicos, en este caso el afrocolombiano. Entonces, pues se hace una actividad previa para saber los conocimientos que tienen los estudiantes acerca de este grupo étnico, si saben de pronto de dónde llegaron los afrodescendientes, cómo llegaron, de qué continente proceden, digamos, en qué regiones de Colombia están ubicados, cuál es el aporte étnico de esa cultura de los afrodescendientes a la cultura colombiana, bueno, qué actividades económicas desempeñaban en ese entonces cuando fueron traídos a este continente y qué actividades desempeñan ahorita, cuáles son los orígenes de los afrodescendientes, su cultura, su ubicación, bueno. Y la evaluación, que es un quiz donde se le preguntará la temática desarrollada en clase, qué aprendió, qué conocimientos nuevos adquirió con la clase. La actividad 3, pues obviamente, seguir conociendo los grupos étnicos, en este caso los grupos étnicos del RUN, el Raizal y los mestizos, y conocer las culturas de estos tres. Y la evaluación, pues bueno, sería hacer un debate estableciendo las semejanzas y las diferencias entre cada uno de estos grupos étnicos. La actividad 4, bueno, sería hacer un pequeño foro de participación donde los estudiantes manifiesten lo aprendido por cada uno de estos grupos étnicos, de los RUN, los mestizos y de los raizales. Y bueno, la quinta actividad es donde los estudiantes pues van a decir lo aprendido en cada uno de estos grupos étnicos de Colombia. Van a identificar los grupos que existen, decir su cultura, digamos que si tienen una lengua, hablar sobre la cultura y ver si identifican cada uno de ellos. Bueno, estos son los anexos que muestran como que ese proceso formativo de mi práctica pedagógica. Ahí estoy donde hago la observación participante a las clases. También hay una muestra de una clase de competencia ciudadana sobre el tema de la discriminación. Y aquí pues una clase de inglés sobre el verbo to be. Entonces, las reflexiones con relación a mi práctica pedagógica, pues bueno, esta práctica fue muy enriquecedora porque me permitió de cierta forma poner en práctica conceptos, teorías desarrolladas en cursos anteriores. Pues también me permitió observar, analizar, identificar el quehacer docente de la Fundación Umbela. Y bueno, esto es muy práctico porque me sirvió para yo hacer el ejercicio internamente de cómo me proyecto yo como futura docente, implementando esta serie de prácticas, de estrategias, de modelos y de estilos de aprendizaje, implementarlos en mi clase con los estudiantes, bueno, teniendo en cuenta sus necesidades educativas,
y también teniendo en cuenta pues su grupo étnico. Entonces pues nada, el diario de campo fue muy útil porque en cierta forma a través de él pude hacer la observación no participante, y fue el que me permitió identificar la problemática, que es la que menciono al principio del trabajo, que es la que prácticamente determina cuál es el rumbo o qué es lo que voy a buscar dentro de esta propuesta y qué es lo que planteo y las actividades que planteo. Cabe resaltar que las actividades que mencioné no las voy a poder realizar este semestre, pues que ya culminó debido a la pandemia, y porque, como lo mencionaba, solamente me correspondía hacer observación participante. Lo ideal es ponerla en práctica en el otro periodo, que es práctica 2. Entonces, básicamente esta es mi práctica pedagógica. Gracias.